de azul con Jimena Ramírez. Queridísimos televidentes, es con una alegría muy alegre y con una emoción muy emocionante que estoy recibiendo esta noche a un extraordinario cineasta nicaragüense, Iván Argüello. A él lo hemos invitado porque acaba de terminar la 9ª muestra iberoamericana de excelente cine en galería, gracias al esfuerzo de ANSI y de su presidenta, Katy Sevilla, que es la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, y presentaron una película formidable, hecha por Iván Argüello hace ya 30 años, que se llama Mujeres de la Frontera. Y esa es la razón por la cual le hemos invitado esta noche. En primer lugar, para congratularnos del hecho de ese 9º exitosísimo Festival Iberoamericano de Cine que estuvo lleno a reventar casi todas las noches, las 2 funciones. Y en segundo lugar, para que hablemos de su propia obra. Así es que redescubramos a Iván Argüello. Bienvenido. Muchas gracias, Estoy Jimena. muy contenta de contar con su presencia con Locura Azul. No, muchas gracias a Locura Azul por la invitación. En realidad me siento halagado, pues, porque nunca pensé, nunca me imaginé que 30 años después íbamos a tener una celebración por los 30 años de la película. Así es. Hablemos un poquito primero de la muestra cinematográfica. Sí. Los países que participaron, ¿cuáles fueron los que a usted como cineasta lo impresionaron más de esta muestra de cine? Bueno, esta muestra, la gran virtud que tiene es que es inclusiva de todos los países iberoamericanos. Sí. Y dentro de toda esta muestra te encontrás materiales sorprendentes porque estás hablando de todos los países de Iberoamérica que somos tan parecidos, pero a la vez tan diferentes. Entonces, siempre ver una película que te muestre un lado distinto de las cosas es sorprendente. Yo no te podría decir que prefiero esta o la otra, pero lo que sí te puedo decir es que si yo me enamoré del cine, me enamoré del cine en mi juventud, del cine de autor y especialmente del cine latinoamericano. ¡Qué belleza! ¿Por qué? Porque nos daba una visión distinta a la visión que te da el cine comercial. Claro, de acuerdo. Y para mí esa es una experiencia que no puedo dejar de valorar, que la ansío todos los años, sí. ver películas distintas que me hablan otro horizonte, pues para mí eso es un privilegio. Como dirían los mexicanos, es un agasajo. Claro, estoy de acuerdo. ¿Cómo nace la idea de Mujeres de la Frontera y cómo este grupo de locos en ese momento se van a la frontera con Honduras a grabar en medio de la guerra? Este documental, largometraje. Este documental es una serie de accidentes que se juntan y que dan como resultado todo. Yo había filmado en 1983 un documental que se llamó Teotecacinte 83, El fuego viene del norte. Y ahí estuvimos exactamente en el momento más álgido de la guerra, de los combates. Pudimos ver el drama de mucha gente y expusimos mucho material, sí. Cerca de 10.000 pies de película, wow. En 16 milímetros. Después de varios meses, cuando yo regresé a Managua y tuvimos el material revelado, apareció un material que después supe fue filmado por Peter Torbjörnsson, que había estado exactamente del otro lado de la frontera en los campamentos contrarrevolucionarios. Impresionante. Y sin habernos conocido, sin haber platicado nunca al respecto, las preguntas que yo le hacía a la gente que estaba de este lado de la frontera eran las mismas que le hacía ella, nada más que la calidad de la respuesta era contrastante. Entonces armamos este documental. Después de eso, un par de años después, Silvia McEwan de AMLAE me contó la historia de estas mujeres. Y entonces a mí se me ocurrió hacer una miniserie documental de 3 capítulos, sí. De media hora. Uh-huh. Pero coincidió que en ese momento alguien que había viajado a la Unión Soviética por parte del Instituto Nicaragüense de Cine venía con la idea, con la propuesta de que los estudios cinematográficos de la Unión Soviética estaban dispuestos a entrar en una coproducción de un largometraje con Nicaragua. Sí. Entonces,
ya veníamos nosotros con la idea de hacer ficciones, de entrar, dar este nuevo paso, porque hasta ese momento nos dedicábamos al documental. Sí. Entonces me dijo Ramiro Lacayo, bueno, está esta propuesta, si ¿qué te parece la posibilidad de convertir esto en una ficción? Al principio me aterré porque tenía poco tiempo de haber entrado al instituto, no me sentía quizá con todas las tablas en el ramo, pero por otro lado yo venía con una... No, yo vivía aquí, había vivido aquí toda la vida, pero yo ya había hecho mucho teatro en la universidad y había hecho teatro con los grupos, incluso mi última aparición en teatro fue en el Rubén Darío con un monólogo muy polémico que se llamó Judas, sí. Y que pues fue prácticamente una forma de cerrar el periodo preinsurreccional en el teatro con una obra que era totalmente revolucionaria, una obra de Kiko Fernández. Sí. Entonces, bueno, pues yo hice, porque yo había trabajado ya con Alan Bolt, con Socorro Bonilla, con Zurita, un chileno que estuvo dirigiendo teatro acá. O sea, había trabajado con un montón de gente y había estado como en unos 30 montajes. Increíble. Ya había la experiencia como... Ya había una experiencia. Claro. Entonces yo me lancé a la aventura y creamos todo un esquema de trabajar con actores, con campesinos que no eran actores, entrenarlos. Que ellos mismos iban a hacer su propio rol en la película. Y fue muy difícil los primeros porque aquello era desgarrador. Cada vez que yo le decía a Ana y su familia, hay que recrear la escena del entierro de tu papá, tienen que poner cara de pesar, tienen que acordarse del dolor. Pero en ese momento, la primera vez no tenía conciencia de que acordarse del dolor para ellos era revivir todo. Claro. Entonces teníamos que parar los ensayos porque ellas terminaban llorando de verdad y totalmente reviviendo todo lo que ya había pasado. Hasta que, bueno, pues logramos hacer entender un poco la técnica. Y luego vino el siguiente paso, que fue incorporar actores ya experimentados, muchos de ellos venían del Justo Rufino, y entonces en ese momento hubo un choque también, porque los actores experimentados se miraban demasiado actuados y los campesinos demasiado naturales. Entonces hubo que hacer un taller de emparejamiento y bueno, ahí nos fuimos. Y después una obra fantástica. Y la película, como había amenazas de guerra, entonces rodamos las primeras 2 semanas en Jalapa y de ahí tuvimos que alejarnos un poco de la situación para poder terminar. Porque eran los años más álgidos. Eran los años más de la guerra. Así es. No sé, por eso es que hice el comentario que había que estar un poquito loco para llevar a cabo semejante y en realidad fue película. Fue una locura. Sí, pero una locura con un final felicísimo. Yo les invito que cada vez que Iván Argüello presente esa película, vayan a verla. Vale la pena, es nuestra historia. Si no queremos repetirla, tenemos que conocerla. Así es que es importante vivir estos documentales. Déjame decirte algo sobre esta historia. Sí. Esta es una historia de mujeres. Sí. A mí lo que me sorprende, porque cada vez que la veo es como que la viera por primera vez. Sí. Y esta vez que tenemos el material remasterizado, es decir, ya pasado los formatos digitales, con una calidad de imagen que originalmente está en 2K, que ya es una resolución muy alta, la película pareciera otra muy distinta a la que nosotros estrenamos hace 30 años. Y por otro lado, el discurso de las mujeres, que cuando nosotros hicimos ni siquiera existía la teoría de género, ni nada de esas cosas. Es una película que nos habla de todo eso y que sin embargo, y nos demuestra la experiencia misma de estos 30 años, que las cosas que se hacen para resolver necesidades, que fue el caso de estas mujeres, que las llevó a tomar pasos muy agigantados, no necesariamente son las cosas que perduran, porque tenemos en la cabeza siempre la educación tradicional tiende a aplastar esas iniciativas. Cierto. Entonces, de hecho, tenemos a Marilena Garmendia, que es la tractorista. Sí. Ella ya era tractorista cuando hicimos la película. Sí. Vivió con su marido hasta hace 6 años, que el marido la mató y luego se mató él. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Entonces son cosas que nos recuerdan que tenemos que insistir en reafirmar valores
y estar siempre sobre los temas porque pues es muy difícil cambiar lo que traemos arraigado desde hace miles de años. Así es. Bueno, la otra cosa que tendríamos que decir, y es que uno de estos documentales que dio origen a Mujeres de la Frontera, ahora lo vamos a llevar al Festival de Bilbao. No va en competencia, sino que tuve la suerte de ser invitado como miembro del jurado del festival. Excelente. Que se va a desarrollar del 10 al 18 de noviembre, ya en estos días. En Bilbao, España. Y pues voy a tener el honor de exhibir 4 películas, 4 documentales en el Museo Guggenheim de Bilbao. Imagínate que pues me ¿Cuánto siento orgullo, cuánto más honor? que orgulloso, claro. Que sí. Pues mil felicidades por ese logro, por ese éxito profesional. Pues Iván, que sea la primera de muchas veces que me va a acompañar en Con Locura Azul. Le voy a regalar de Álvaro Urtecho Cuaderno de la Provincia, gracias a Ipamer, la librería de nuestro país. Le voy a regalar Managua Comercial, una nueva oferta publicitaria. La campaña Las Queremos Vivas para que se sume a ese gran esfuerzo nacional. Sí. Y lo voy a mandar a donde el maestro Eric Pichardo de la CLE para que lo embellezca, y a la sala y al restaurante Yunis, que es una excelente oferta gastronómica en nuestro país. Invitarlo también a que vaya a la colonia El Súper de Nicaragua y a donde el doctor Jaimito Román en Bioanálisis. Ahí estaremos. Que es un pinchazo que nos dan y nada más, eso dice la Miriam Edé. Encantada, Iván, todo mi cariño. Sí. Queridísimos televidentes, quédense en esa silla, ya regresamos. Locura Azul con Jimena Ramírez.